Hey, bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Jennifer y estaré narrando la historia de hoy. Esta es una obra de ciencia ficción escrita por humanos, así que pónganse cómodos y entremos de lleno. La enviaron a matar al humano. Lo encontró alimentando a huérfanos alienígenas. Si disfrutas de este canal, por favor verifica si estás suscrito. El ojo cibernético de Sirala parpadeó a través de espectros térmicos mientras ajustaba su posición entre las vigas de acero colapsadas. 3 días de rastreo la habían llevado hasta aquí, a este cementerio de lo que los lugareños llamaban el Distrito Viejo. Las ruinas se extendían por kilómetros en todas direcciones. Un testamento a la eficiencia de conquista del Imperio Drexiano. Su objetivo se movía por debajo, una silueta oscura contra la neblina púrpura del anochecer perpetuo de Ket 7. El demonio humano. Inteligencia lo había pintado de sangre. 17 bajas confirmadas, 3 depósitos de suministros saboteados y un pelotón de reconocimiento entero encontrado con las gargantas cortadas. El mando lo clasificó como una amenaza de nivel 9, superior a la de la mayoría de los señores de la guerra. Habían enviado a Sirala porque era la mejor. Una agente valquiria no fallaba. Una agente valquiria no dudaba. Lo observó trabajar a través de su mira. El humano se movía con una economía de movimiento que contradecía la reputación de torpeza de su especie. Estaba montando algo cerca del paso elevado colapsado. Cable de cobre, células de energía recuperadas y lo que parecía una placa de presión. La interfaz táctica de Sirala identificó la configuración. Una trampa cinética. Rudimentaria pero devastadoramente efectiva. 15 minutos después, un dron de patrulla drexiano zumbó hacia la zona de muerte. El humano no se inmutó cuando la explosión destrozó el dron, con la metralla rebotando en los escombros circundantes. Simplemente se quedó de pie, se sacudió el polvo de su armadura despareja y comenzó a recuperar piezas de los restos. Sus movimientos eran metódicos, practicados. Estaba cazando a su gente de la misma manera que los depredadores alfa cazaban a sus presas. El dedo de Sirala se movió hacia el gatillo. Este era el momento. Tiro limpio, centro de masa. La misión estaría completa antes del atardecer, y ella podría regresar a la Bene Cashen para el informe y la reasignación. Pero el humano se detuvo. Inclinó la cabeza, y por un momento que le paralizó el corazón, Sirala pensó que había detectado su posición. En lugar de eso, se arrodilló junto a un pozo de ventilación colapsado. Sus manos, sin guantes, con la carne desnuda expuesta a la atmósfera tóxica de Ket 7, tiraron de los escombros con sorprendente suavidad. Algo pequeño emergió de la oscuridad. La mira de Sirala hizo autoenfoque, ampliando la escena. Un niño, de piel púrpura, que apenas había pasado la infancia, con las distintivas crestas craneales de un drexiano. El niño pequeño estaba demacrado, cubierto de polvo y mugre, sollozando en silencio. El humano se sentó sobre sus talones. De su mochila, sacó una barra de raciones, de emisión militar drexiana probablemente recuperada, y la rompió en pedazos. Le ofreció uno al niño, con expresión suave. Paciencia, está bien, pequeño. Su voz resonó a través de las ruinas, áspera pero gentil. Ahora estás a salvo. Te tengo. El niño arrebató la comida con manos temblorosas y la devoró. El dedo de Sirala se congeló en el gatillo. Esto no tenía sentido. Los humanos eran monstruos. Las transmisiones de propaganda mostraban su salvajismo, su barbarie, su completa falta de empatía por otras especies. Eran conquistadores que se habían esparcido por su sector como una plaga, absorbiendo otras culturas y destruyendo lo que no podían asimilar. Sin embargo, aquí estaba el criminal humano más buscado del imperio, el demonio de Ket 7, alimentando a un niño enemigo. El humano levantó cuidadosamente al niño, acunándolo contra su pecho mientras se ponía de pie. Luego miró directamente a la posición de Sirala, como si hubiera sabido todo el tiempo que ella estaba allí. Sus ojos marrones, cálidos, imposiblemente cálidos, no albergaban miedo, solo cansancio. Y algo más. Desafío. Se dio la vuelta y caminó hacia las catacumbas, con el niño seguro en sus brazos, exponiendo completamente su espalda al rifle de ella. La mira de Sirala lo siguió. Su entrenamiento le gritaba que hiciera el disparo.
Los parámetros de su misión eran claros: eliminar el objetivo, sin excepciones, sin complicaciones. Su dedo permaneció quieto. El humano desapareció en la oscuridad y Sirala se dio cuenta con fría certeza de que todo lo que le habían dicho era mentira. O todo lo que acababa de presenciar lo era. De cualquier manera, había perdido su oportunidad. Sirala descendió de su posición con un silencio depredador, sus botas no hacían ningún sonido contra el suelo cubierto de escombros. Su rifle permaneció apuntando a la entrada de la catacumba donde el humano había desaparecido. Cada instinto que había perfeccionado durante 8 años de operaciones le decía que esto era una trampa. Los humanos eran inteligentes, engañosos, esto podría ser un cebo. Se movió a través de las ruinas usando cobertura, su ojo cibernético escaneando en busca de firmas de calor, cables trampa, dispositivos de vigilancia, nada. El rastro del humano conducía directamente a los viejos túneles de mantenimiento sin desvíos ni puntos de emboscada. O tenía una confianza suprema o era supremamente estúpido. La entrada a la catacumba bostezaba ante ella, unas fauces dentadas de metal retorcido y hormigón desmoronado. Sirala hizo una pausa en el umbral, dejando que sus ópticas se ajustaran a la oscuridad. Su interfaz de puntería pintó el interior en tonos de verde y azul. Un sonido hizo eco desde adentro, no mecánico, orgánico, llantos, múltiples voces. Sirala se deslizó hacia adentro con su arma por delante, el túnel se bifurcaba en 3 direcciones. Eligió el camino con la firma de calor más fresca, siguiéndolo por una pendiente gradual, el aire se volvió más cálido, una luz artificial parpadeaba más adelante, luz eléctrica real, no barras luminosas químicas. El túnel se abría a un sótano reforzado, y allí estaba él. El humano le daba la espalda. El niño pequeño ahora estaba sentado junto a otros 5 niños que se acurrucaban juntos sobre mantas recuperadas. Sus edades oscilaban tal vez entre los 4 y los 10 años estándar. 3 drexianos, un calvoriano, 2 cuya especie Sirala no pudo identificar de inmediato. Todos desnutridos, todos aterrorizados. Todos vivos. Te tomaste tu tiempo, dijo el humano, sin darse la vuelta. Su voz tenía un ligero acento, arrastrando las consonantes, lo que lo marcaba como proveniente de una de las colonias humanas exteriores. Pensé que harías el disparo desde allá arriba. Todavía puedo. Sirala levantó su rifle. Él se giró lentamente, con las manos visibles y vacías. De cerca era más alto que la altura estándar drexiana, con cabello oscuro que caía sobre facciones con cicatrices. Su armadura era un mosaico de piezas recuperadas. Algunas humanas, algunas drexianas, algunas de especies que ella no reconocía, pero sus ojos no albergaban malicia. Solo agotamiento. Podrías, estuvo de acuerdo, pero no lo harás. Pareces muy seguro. No me disparaste cuando tenías una línea limpia. Señaló a los niños. Y no me dispararás ahora, no con ellos aquí. Eres militar drexiana. Tienes reglas sobre daños colaterales que involucran a menores. El dedo de Sirala se apretó en el gatillo. Usas a los niños como escudos. Que muy humano. Su expresión se endureció. No los estoy usando como nada. Los estoy protegiendo. Las luces parpadearon. La pantalla de visualización frontal de Sirala estalló con advertencias: inestabilidad atmosférica, picos de interferencia electromagnética. Sus comunicaciones crepitaron con estática y luego murieron por completo. Mierda, murmuró el humano, tormenta de iones antes de tiempo. ¿Qué? No hay tiempo. Ya se estaba moviendo, reuniendo a los niños. Este sótano tiene tal vez 3 minutos antes de que la lluvia ácida abra una brecha en los túneles superiores. ¿Quieres matarme? Bien, pero hazlo después de que no seamos disueltos. Toda la estructura gimió. Llovió polvo del techo. Las ópticas térmicas de Sirala se pusieron en blanco a medida que el pulso electromagnético se intensificaba. Estaba ciega a excepción de su visión natural. El humano levantó a 2 niños, indicando a los demás que lo siguieran. Hay un búnker reforzado, 2 niveles más abajo, muévete. Sirala se quedó congelada, su misión, sus órdenes. Todo para lo que se había entrenado le exigía que completara la muerte. Un trozo de techo colapsó donde ella había estado parada hace 3 segundos. El humano se encontró con su mirada.
Es tu elección, Valquiria. Vive o muere por principios, pero estos niños llegarán a un lugar seguro de cualquier manera. Se dio la vuelta y corrió más profundo en las catacumbas. Sirala miró hacia la entrada, miró a los niños que se apresuraban tras el humano, maldijo en 3 idiomas y lo siguió hacia la oscuridad. La puerta del búnker era una sólida construcción militar drexiana, a prueba de explosiones, sellada electromagnéticamente, diseñada para soportar bombardeos orbitales. Debería haber requerido códigos de autorización de nivel de mando para abrirse. El humano sacó un chip de datos agrietado de su bolsillo. Autorización de oficial drexiano, probablemente recuperada de un cadáver. Lo metió en la ranura de mantenimiento y usó el cable de cobre para reactivar el acoplamiento de energía inactivo, forzando al lector a hacer un ciclo. La puerta se abrió con un silbido neumático. Una vez dentro, hizo pasar a los niños contando las cabezas. Cal ayudó a los pequeños. Mira agarró el kit de emergencia. Drex, aléjate de eso. Gracias. Obedecieron sin cuestionar, desapareciendo en el interior iluminado. El humano se volvió hacia Sirala. ¿Vienes o estás esperando a que el cielo te derrita? Una gota de lluvia golpeó el suelo detrás de ella, chisporroteando contra la roca. El hedor químico era abrumador, lo suficientemente corrosivo como para arrancar los sellos de la armadura con el tiempo y fatal de respirar por mucho tiempo, pero del que se podía sobrevivir en rachas cortas. Sirala entró. La puerta se selló detrás de ellos con un sonido sordo y sólido. El búnker era imposible. Sirala había esperado miseria, un agujero desesperado donde un animal acorralado esperaba la muerte. En cambio, se encontró en un espacio cálido y organizado tallado en hormigón reforzado. Los paneles de iluminación de emergencia iluminaban filas de catres recuperados, cada uno con mantas dobladas. Contenedores de almacenamiento se alineaban en una pared, etiquetados en múltiples idiomas, una cocina improvisada ocupaba la esquina más lejana, armada con piezas de motor y equipo de campaña drexiano. El humano había construido un hogar. Como, la palabra escapó antes de que pudiera detenerla. Él ya se estaba moviendo, revisando a cada niño. ¿Cómo qué? Como eludí la seguridad drexiana, los humanos son buenos rompiendo cosas. Como monté esto, me tomó 6 meses y mucha recolección. Como mantengo la energía funcionando, señaló la esquina donde el núcleo de un motor desmantelado zumbaba constantemente, convertido en un generador. Cableado de cobre analógico, tu gente depende demasiado de los sistemas inalámbricos, fáciles de bloquear, fáciles de hackear. Al cobre no le importan los pulsos electromagnéticos. Los catálogos de entrenamiento de Sirala pasaron por evaluaciones de amenazas. Ingenio humano. Los informes lo habían mencionado, su asombrosa capacidad para improvisar, para convertir las limitaciones en ventajas. Ella lo descartó como propaganda. Se había equivocado. Los niños, mantuvo su rifle apuntándole, ¿por qué? ¿Por qué qué? Estaba examinando al niño drexiano más joven, comprobando si tenía fiebre. El niño pequeño se aferraba a su camisa, ya no lloraba. ¿Por qué no los has matado? Son drexianos, crías del enemigo. Las manos del humano se detuvieron. La miró, y por primera vez, ella vio una ira genuina cruzar por su rostro. Son niños. Son niños, no son combatientes. Se levantó lentamente, transfiriendo con cuidado al niño al chico mayor. Kale, lo había llamado. Ellos no eligieron esta guerra. No pidieron quedar huérfanos. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dejarlos morir? Ejecutarlos porque su gobierno apesta, ese es el protocolo. Eso es una jodida maldad. Se movió hacia ella, ignorando el rifle. Y si realmente creyeras eso, me habrías disparado en la superficie. Les habrías disparado a ellos, pero estás aquí. Él tenía razón. El agarre de Sirala en su arma vaciló. La niña calvoriana, una pequeña con piel cristalina, se acercó tentativamente. Miró a Sirala con los ojos muy abiertos y luego agarró su mano libre. No le hagas daño a Anthony, susurró en drexiano con acento. Por favor, él nos salvó. Sirala se quedó mirando a la niña, la confianza en su expresión, la completa ausencia de miedo hacia el monstruo humano. Su visión del mundo se resquebrajó. Anthony, el humano,
tenía un nombre, se arrodilló al nivel de la niña. Está bien, mira. La soldado no va a lastimar a nadie. ¿Verdad? Miró a Sirala. Ella bajó lentamente su rifle. La tormenta rugía por encima como algo vivo, las vibraciones caían en cascada a través de las paredes reforzadas en pulsos rítmicos. Sirala se sentó contra la pared del fondo, con el arma en su regazo, viendo trabajar a Anthony. Se movía por el búnker con una eficiencia practicada, comprobando los suministros, distribuyendo barras de raciones, asegurándose de que cada niño tuviera agua. La rutina estaba claramente establecida. Los niños sabían dónde sentarse, qué hacer, cómo comportarse. Orbitaban a su alrededor como lunas alrededor de un planeta. ¿Tienes hambre? Sirala levantó la vista. Anthony estaba de pie ante ella, ofreciéndole una barra de raciones. No, no está envenenada. Yo no lo estás pensando. Se sentó frente a ella, recargando la espalda contra un pilar de soporte. No te culpo, la confianza se gana. Abrió el paquete y dio un mordisco deliberado, masticando lentamente. ¿Ves? No estoy muerto. Sirala lo estudió. Su armadura estaba abollada y con cicatrices, el tipo de daño que provenía de un combate sostenido. Sus manos estaban encallecidas, las uñas rotas y sucias, pero sus ojos permanecían alerta, catalogando cada microexpresión de ella. Era un sobreviviente, un luchador, todo lo que inteligencia había reportado era cierto. Excepto la parte del monstruo. ¿Por qué no huiste?, preguntó ella. ¿Qué? Hace 3 días, cuando el convoy de suministros fue destruido, podrías haber desaparecido en el páramo. En cambio, te quedaste cerca de centros de población donde serías detectado. Anthony se quedó callado por un momento, observando a Kale ayudar a los niños más pequeños a acomodarse en sus catres. No pude. No pude. La nave de extracción no llega hasta después de que termine la temporada de tormentas, en otros 4 días. La miró a los ojos. No me estaba escondiendo, Valkyria, estaba esperando. Estos niños necesitan atención médica. Que yo no puedo brindar. Necesitan comida de verdad, refugio de verdad. El contrabandista que contraté nos llevará a territorio neutral donde podrán ser procesados por los servicios de refugiados. Sirala sintió que su manual de entrenamiento se desintegraba. Contrataste a un contrabandista para civiles enemigos. Para niños, ¿con qué pago los humanos no tienen acceso a crédito en los mundos drexianos? Su sonrisa fue sombría. Rescate, tu gente deja mucho equipo valioso tirado en las zonas de guerra. Al capitán Rix no le importa la política, solo las ganancias. Te estás contrabandeando a ti mismo fuera del planeta. Nos estamos contrabandeando a nosotros mismos fuera del planeta. Enfatizó el plural. A todos nosotros, no los voy a dejar atrás. Mira apareció en el codo de Anthony sosteniendo un panel de datos gastado. Hora del cuento, la expresión de Anthony se suavizó de inmediato. Yekiro, ve a acomodar a todos. Mientras Mira se alejaba correteando, Sirala se encontró preguntando, ¿qué les cuentas? Historias humanas, mitos de la Tierra, cosas de antes de la expansión. Se levantó, sus articulaciones tronando audiblemente. Les gustó esa de la mujer que se convirtió en sal. No tengo idea de por qué los niños son raros. Les estás enseñando cultura humana. Les estoy enseñando que a las personas de diferentes mundos les puede importar un bledo el otro, hizo una pausa. ¿Quieres unirte? Te lo advierto, hago voces. Sirala miró su rifle, a Anthony, a los niños que se reunían expectantes alrededor de cojines recuperados. Haré guardia, dijo en voz baja. Como quieras. Anthony se movió hacia los niños, luego se detuvo. Por si sirve de algo, podrías haberme matado una docena de veces hoy. No lo hiciste. Eso significa algo. Se alejó antes de que ella pudiera responder. Sirala se sentó en la oscuridad zumbante, escuchando a Anthony contar historias en un idioma que ella no entendía, viendo a los niños reírse de sus voces exageradas, y se preguntó cuándo exactamente su misión se había vuelto imposible de completar. La tormenta amainó a las 400 horas. El cronómetro de Sirala vibró en su muñeca, sacándola de un ligero sueño táctico. El búnker estaba en silencio excepto por los suaves ronquidos de Anthony y la respiración suave de los niños.
El humano finalmente se había derrumbado alrededor de la medianoche, quedándose dormido sentado erguido contra la pared con dos niños acurrucados a sus costados. Ni siquiera se había quitado la armadura. Sirala se puso de pie silenciosamente comprobando su equipo. Sus comunicaciones seguían desconectadas por la interferencia electromagnética, pero el paso de la tormenta significaba que los niveles de ionización estarían bajando. Necesitaba reportarse, necesitaba explicar el retraso, necesitaba solicitar protocolos de extracción civil. La idea debería haberle parecido absurda. Era una agente valquiria. Mataba objetivos, completaba misiones y regresaba para ser reasignada. No solicitaba ayuda humanitaria para niños enemigos que estaban siendo protegidos por su objetivo designado. Sin embargo, aquí estaba, planeando ya las palabras para su informe. Miró a Anthony por última vez, al dormir, la tensión abandonó su rostro. Parecía más joven, casi vulnerable. El niño más pequeño, el niño drexiano que ella lo había visto alimentar, estaba aferrado a su mano. Sirala se escabulló por el acceso de mantenimiento. La superficie era un páramo. La lluvia ácida había grabado nuevas cicatrices en el metal y la piedra, acumulándose en charcos tóxicos que humeaban en la luz previa al amanecer de Ket 7. Sirala se abrió paso entre la destrucción, dirigiéndose a terrenos más altos, donde la interferencia de la señal sería mínima. Sus comunicaciones cobraron vida. Valkyria 7 a control Ben de Cassen, canal de prioridad, código de autenticación Z9Z. Estática, luego el control confirma Valkyria 7 reporte de estado líder de escuadrón. El alivio la inundó. Misión retrasada debido a condiciones ambientales, objetivo localizado y contenido, sin embargo, han surgido complicaciones. He descubierto a 7 menores civiles bajo custodia del objetivo, solicitando protocolos de extracción para. Negativo. La voz de Bock era de hielo. Los parámetros de la misión no han cambiado, elimine el objetivo, sin excepciones. Señor, la inteligencia estaba incompleta, el objetivo está albergando huérfanos. Basura genética. La burla de Bock era audible. Te enviaron a eliminar una amenaza de nivel 9, no a realizar trabajo social, el humano muere, cualquier organismo en las proximidades es irrelevante. La sangre de Sirala se heló. Señor, son niños, son crías de enemigos y contaminados por el contacto humano, recursos comprometidos. Una pausa. Dudaste, ¿no? Tenías el tiro y no lo tomaste. Evalué la situación táctica y determiné, estás comprometida. La finalidad en esas palabras la congeló. ¿Qué? Las agentes valquirias no dudan, no cuestionan. Has pasado 3 días cerca de un especialista en guerra psicológica humana. Tu juicio está corrompido. Eso no, el protocolo de purificación ahora está activo. La baliza de tu armadura ha sido bloqueada para corrección orbital. Ataque cinético autorizado ahora por la pureza del Imperio. La conexión se cortó. Sirala miró su armadura con horror. La luz de estado en su placa del hombro parpadeó en rojo, baliza de puntería. Active. Iban a matarla. Matar a los niños. Borrar la evidencia de su fracaso al informarla correctamente, su disposición a asesinar menores. Allí. Algo se estrelló contra ella desde un lado. Sirala golpeó el suelo con fuerza, la armadura patinando sobre los escombros. Anthony estaba encima de ella, con las manos rasgando su placa del hombro. Sus dedos encontraron el módulo de la baliza y lo arrancaron, arrojándolo al páramo con fuerza desesperada. El cielo gritó. Un misil penetrador táctico bajó aullando de las nubes, golpeando las ruinas a 1 kilómetro al este. El suelo se onduló como el agua, el lecho de roca destrozándose, luego golpeó la onda de choque atmosférica. El mundo se convirtió en ruido y luz y escombros voladores. Anthony cubrió el cuerpo de ella con su suave carne humana, absorbiendo el castigo destinado a la armadura de ella. Cuando el polvo se despejó, él rodó para apartarse de ella, jadeando. La sangre corría de un tajo en su frente. Lo sabías, susurró Sirala. Anthony tosió, haciendo una mueca de dolor. Por supuesto que lo sabía. ¿Crees que sobreviví 3 meses en un mundo hostil siendo estúpido? Tu gente no deja testigos.
Especialmente no dejan vivos a sus propios agentes después de haber sido contaminados por influencia humana. Se puso de pie dolorosamente ofreciéndole una mano. Así que este es el trato, Valkyria. Tu gobierno acaba de intentar vaporizarte. El mío me abandonó aquí hace 9 meses. Ahora ambos somos fantasmas. Sirala se quedó mirando su mano extendida. Al humano, que le había salvado la vida, que había salvado a los niños, que había sabido exactamente lo que harían sus comandantes y la había protegido de todos modos. Ella tomó su mano. Anthony la levantó. El contrabandista aterriza al amanecer, a 2 kilómetros al este, pero Bok va a enviar un equipo de asalto para verificar el ataque. Estarán aquí en tal vez 20 minutos. La miró a los ojos. Puedes huir, o puedes ayudarme a llevar a esos niños a la nave. Es tu elección. Sirala miró el cráter donde había estado parada, al humano sangrando por protegerla, al búnker abajo donde dormían 7 niños, confiando en un monstruo para mantenerlos a salvo. Activó sus protocolos de combate. Yo iré al frente, dijo. Prepáralos para moverse. La sonrisa de Anthony fue feroz. Bienvenida a la resistencia, Valkyria. Juntos corrieron hacia el búnker, mientras sobre ellos, las naves de guerra drexianas comenzaban su descenso. El búnker estalló en un caos controlado. Anthony ya estaba sacando mochilas de emergencia del almacenamiento, sus movimientos precisos a pesar de la sangre que aún le corría por el rostro. Kale, ponle los zapatos a todos. Mira, mochilas de hidratación para los pequeños. Drex, necesito que cargues el kit médico. Sí, sé que pesa. Puedes hacerlo. Los niños se movían con eficiencia practicada, el miedo agudizando sus respuestas. Habían hecho esto antes, se dio cuenta Sirala. Simulacros. El humano los había preparado para la evacuación. Ella se quedó en la entrada, arma lista, escaneando en busca de amenazas. Su interfaz táctica era inútil. Bok había bloqueado remotamente sus sistemas de combate en el momento en que activó el protocolo de purificación. Estaba operando solo con entrenamiento e instinto. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Anthony, apareciendo en su hombro con un rifle colgado a la espalda y un niño bajo cada brazo. 15 minutos, tal vez menos. Sirala miró su cronómetro. El equipo de asalto estándar es de 6 operadores. Las cápsulas de descenso aterrizarán dentro de un radio de 300 metros de la última posición de la baliza. Establecerán un perímetro y barrerán hacia adentro. Armas, rifles de pulso, fragmentación, granadas, imágenes térmicas, un artillero pesado con capacidad de supresión. Hizo una pausa. Están entrenados para matar a personas como yo. Es bueno que ya no estés sola. Anthony bajó a los niños arrodillándose a su nivel. Escuchen. ¿Recuerdan el juego que practicamos? El juego del silencio, asentimientos solemnes. Este es ese juego, pero de verdad. Sin hablar, sin llorar. Manténganse cerca de Kale. Pueden hacer eso por mí. El niño drexiano, el que Sirala había visto a Anthony alimentar en las ruinas, se aferró a su pierna. ¿Miedo? La expresión de Anthony se suavizó. Tomó el pequeño rostro entre sus manos. Lo sé, pequeño, pero te tengo. A todos ustedes. Nada los va a lastimar mientras yo respire. La certeza en su voz era absoluta. Los niños le creyeron. Sirala se descubrió creyéndole también. Salieron en formación. Sirala en la punta. Anthony cubriendo la retaguardia con los niños más pequeños. Los mayores se quedaron en el medio, Kale sosteniendo la mano del niño pequeño. La ruta que Anthony había planeado los llevó a través de túneles de mantenimiento que la propia gente de Sirala había olvidado que existían, pasadizos demasiado estrechos para armadura pesada. Ingenio humano usando la negligencia del imperio en su contra. La primera explosión los alcanzó cuando llegaron al acceso a la superficie. Los instintos de combate de Sirala tomaron el control. Al suelo, los niños se tiraron planos. Anthony los cubrió con su cuerpo, haciendo una mueca de dolor mientras llovían escombros. A través del polvo, Sirala pudo ver las cápsulas de descenso. 6 esferas negras que habían perforado el cielo de la mañana como granizo metálico.
Las escotillas se abrieron. Los operadores del equipo de asalto drexiano emergieron con equipo de combate completo. Su armadura pintada en el negro y carmesí de las unidades de purificación. El mismísimo Bok salió de la cápsula principal, su enorme cuerpo envuelto en una placa de oficial ceremonial. Valkyria 7. Su voz resonó por las ruinas, amplificada por altavoces externos. Has sido considerada comprometida y sentenciada a purificación. Rinde el activo humano y recibe misericordia. Anthony resopló suavemente. Está mintiendo. Lo sé, el dedo de Sirala encontró su gatillo, su misericordia viene en una bolsa para cadáveres. ¿Cuál es el plan? Ella lo miró, este humano que debería haber sido su enemigo, que en cambio estaba sangrando por protegerla, que le estaba pidiendo su opinión táctica como si fueran iguales. Compañeros. Algo cambió en su pecho, un peso que no había conocido. A 2 kilómetros al este hacia tu punto de extracción. Proporcionaré fuego de cobertura y distracción. Tú lleva a los niños a un lugar seguro. Absolutamente no. Anthony. ¿Nos vamos juntos o nada? Su voz era de hierro. Yo no dejo gente atrás. La segunda explosión fue más cerca. El equipo de asalto estaba acercando su posición, obligándolos a salir a campo abierto. Sirala tomó una decisión que la habría hecho ejecutar 48 horas atrás. Se puso de pie, salió al descubierto y disparó 3 rondas directamente al líder de escuadrón Bok. Los disparos rebotaron en su armadura, ineficaces pero llamaron su atención. Traidora, rugió Bok, mátenlos a todos. El fuego de pulso desgarró el aire. Sirala se zambulló detrás de la cobertura, devolviendo el fuego en ráfagas controladas. No intentaba dar a nadie, solo ganar tiempo. Anthony se estaba moviendo, los niños corrían en un grupo cerrado. Había sacado algo de su mochila, un cilindro con un temporizador. Lo armó, lo metió en un hueco de los escombros y siguió moviéndose. 10 segundos después, la carga hueca detonó. La explosión derribó una sección entera de la pared, creando una barrera entre ellos y el equipo de asalto. Sirala escuchó a Bok gritando órdenes, pero las palabras se perdieron en el estruendo de los escombros que caían. Corrieron, a través de ruinas y restos, más allá de las cicatrices de viejas batallas, mientras detrás de ellos el imperio drexiano enviaba a sus mejores asesinos para borrar la evidencia de su propia crueldad. La respiración de Anthony era dificultosa, sus heridas anteriores lo ralentizaban. Sirala se encontró ajustando su paso para igualar el de él, cubriendo ángulos que él no podía vigilar. En algún lugar del caos se habían convertido en un equipo. Kale tropezó. Sirala lo atrapó sin pensar, estabilizando al chico. Sus ojos se encontraron, violeta contra violeta, drexiana a drexiano. Gracias, susurró él. Sigue moviéndote, dijo ella, pero su voz era gentil. Coronaron una cresta, abajo, una plataforma de aterrizaje improvisada estaba vacía a la luz previa al amanecer. Sin nave, sin contrabandista, nada más que terreno abierto que se convertiría en un campo de exterminio en el momento en que el equipo de Bok despejara los escombros. Anthony sacó una unidad de comunicaciones maltrecha. Rix, este es tu cliente que paga. Estamos en la zona de aterrizaje. ¿Dónde diablos estás? Luego una voz ronca, encontrando complicaciones, el bloqueo imperial se activó hace 20 minutos, no puedo hacer entrada atmosférica sin ser vaporizado. Teníamos un trato. El trato se cancela si estoy muerto, humano, lo siento, busca otro viaje. Las conexiones se cortaron. Anthony se quedó mirando la comunicación silenciosa, a la zona de aterrizaje vacía, a los 7 niños que dependían de él para sobrevivir. Por un momento, Sirala vio caer la máscara, vio el agotamiento, el miedo, el peso aplastante de la responsabilidad que había estado cargando solo. Luego su mandíbula se apretó. Plan B, dijo. ¿Cuál es el plan B? Lo resolveré cuando tenga uno. Se volvió hacia ella. Todavía tienes los códigos de anulación de mando para el equipo drexiano, me bloquearon. Pero lo recuerdas, por supuesto, pero hay una guarnición a 12 kilómetros al norte. Un pequeño puesto de avanzada, tal vez 20 personas, usado para coordinación de suministros. Los ojos de Anthony brillaban por la fiebre. Tendrán un transporte de corto alcance, algo con capacidad atmosférica.
Sirala se le quedó mirando. ¿Quieres robar una nave militar de una guarnición imperial activa? A menos que tengas una idea mejor. Detrás de ellos, el fuego de pulso crepitaba. El equipo de asalto había despejado los escombros. ¿Venían? Sirala miró a los niños, a Anthony, a la elección que en realidad no era una elección en absoluto. Es un suicidio, dijo ella. Probablemente, Anthony revisó su rifle, pero soy humano. Somos demasiado tercos para saber cuándo rendirnos. A pesar de todo, el peligro, la locura, la absoluta certeza de que iban a morir, Sirala se sintió sonreír. Entonces hagámoslo espectacular. Corrieron hacia el norte hacia el sol naciente persiguiendo lo imposible, mientras detrás de ellos el líder de escuadrón Bok rugía órdenes y el imperio drexiano se movilizaba para aplastar al humano que se atrevió a enseñar compasión a sus niños. La fábrica abandonada fue idea de Cal. Hay una vieja planta de procesamiento, dijo el chico entre jadeos. Anthony me la mostró, podemos escondernos allí. Llevaban corriendo 30 minutos, poniendo distancia entre ellos y el equipo de asalto. Los niños estaban decayendo, incluso con Anthony cargando a los más pequeños. Necesitaban descansar, necesitaban una posición defensiva. La fábrica se acuclillaba en un cráter como un cadáver metálico, su torre de procesamiento esquelética contra el cielo púrpura, el refugio temporal perfecto, suficiente estructura para cubrirse, suficientes ruinas para rutas de escape. Anthony bajó a los niños que había estado cargando, se derrumbaron en el suelo polvoriento, con el pecho agitado. Mira lloraba en silencio, lágrimas de cristal dejando rastros en sus mejillas. El niño pequeño se había vuelto completamente no verbal, apagándose por el estrés. Bien, dijo Anthony, obligando a su voz a mantenerse calmada. Descansaremos aquí 20 minutos, nos hidrataremos, comeremos algo, luego nos moveremos de nuevo. Sirala se posicionó en la entrada, estudiando su rastro. No había persecución visible aún, pero Bok los estaría rastreando. Su gente era implacable. Ella debería saberlo, había sido una de ellos. Había sido, tiempo pasado ahora, la comprensión debería haberla aterrorizado, en cambio se sintió como una liberación. Ella se volvió, Anthony estaba de pie detrás de ella ofreciéndole un botiquín de curación de campo. Tu hombro está sangrando. Sirala miró hacia abajo. Tenía razón, el fuego de pulso la había rozado durante el tiroteo, cortando a través de un hueco en su armadura. Ni siquiera lo había notado. Es menor. Déjame verlo de todos modos. Ya se estaba moviendo para examinarlo, profesional e impersonal. Entrenamiento médico, se dio cuenta ella, los médicos de combate eran raros entre las fuerzas humanas, pero Anthony se movía con confianza practicada. Sus manos estaban cálidas. El pensamiento la golpeó sin advertencia. La temperatura corporal drexiana era fría, metabólicamente eficiente, pero la piel de Anthony estaba caliente donde la tocaba, casi febril, calor de mamífero. Había leído sobre eso en los informes de xenobiología, pero nunca lo había experimentado. Seguro. Estás ardiendo, dijo ella. Normal para los humanos, nos calentamos. Limpió la herida con pasadas eficientes. Efecto secundario de nuestro metabolismo, nos hace buenos corredores de resistencia, terribles en la regulación del calor. Tú también estás sangrando, ella señaló el tajo en su frente por el ataque cinético. ¿Me dejas? Intercambiaron posiciones. Sirala tenía entrenamiento médico de campo, todas las agentes valquirias lo tenían, pero nunca antes había tratado a un humano. Su piel era más suave que la de ella, más frágil, sin placas dérmicas, sin malla de armadura subdérmica, solo carne vulnerable. ¿Cómo sobreviven? La pregunta se escapó antes de que pudiera detenerla. Tu gente, son tan suaves. La risa de Anthony fue silenciosa. Lo compensamos con terquedad y malas habilidades para tomar decisiones. Hizo una mueca cuando ella aplicó el antiséptico. Los humanos no tenemos armadura natural, ni garras, ni veneno, ni mejoras cibernéticas. Lo que tenemos es la capacidad de no rendirnos incluso cuando rendirse es la opción inteligente. Eso no es una ventaja evolutiva. Díselo a cada especie que ha intentado aniquilarnos y ha fallado. Sus ojos se encontraron con los de ella. Somos depredadores de persecución, Sirala.
No perseguimos a la presa hasta que la atrapamos. La perseguimos hasta que se derrumba por agotamiento. Podemos correr durante días, luchar a través de lesiones que matarían a la mayoría de las especies. Seguir adelante solo por despecho y mal café. Las manos de Sirala se detuvieron. ¿Sabes mi nombre? Escuché a Bok usarlo. La voz de Anthony era suave. Supuse que me lo dirías cuando estuvieras lista. Ella debería haber estado enojada, debería haberse sentido violada. En cambio, se sintió comprendida. Anthony, ella probó su nombre. Los nombres humanos son tan cortos. Nos gusta la eficiencia. Él sonrió y volvió a hacer una mueca. Eres buena en esto, lo médico. Tú eres bueno manteniendo a los niños vivos en una zona de guerra. Lo aprendí por las malas. Su expresión se oscureció. Yo era ingeniero de combate, construyendo puentes, limpiando minas, estableciendo posiciones de avanzada. Se suponía que mi unidad iba a rotar cuando el Imperio atacó nuestro sector. La mayoría de nosotros no logró salir del planeta. Pero tú sí. Me escondí, recolecté, sobreviví. Miró hacia donde los niños se acurrucaban juntos. Encontré a Kale primero. Estaba atrapado en los escombros de un edificio colapsado. Después de que lo saqué, me llevó a los demás. Habían estado escondidos en las alcantarillas, comiendo lo que podían encontrar. La mayoría de ellos ni siquiera recuerda a sus padres. Sirala terminó de vendarle la cabeza. ¿Por qué no los dejaste cuando tuviste la oportunidad de escapar? Porque necesitaban ayuda. Lo dijo como si fuera obvio. Como si nunca hubiera habido otra opción. ¿Qué se suponía que iba a hacer? Dejarlos morir de hambre a los niños, son el enemigo. No, su voz era de hierro. Su gobierno es el enemigo. Bok es el enemigo. El sistema que asesinaría a niños para mantener la pureza genética es el enemigo. Señaló entre ellos. ¿Estos niños? Son solo niños. Igual que los niños humanos. Igual que los niños de cualquier especie. Sirala sintió que algo se resquebrajaba dentro de su pecho. Toda la propaganda, todo el entrenamiento, toda la certeza sobre la barbarie humana, se hizo añicos contra la realidad de este único hombre que había elegido la compasión sobre la supervivencia. Me enviaron a matarte, susurró ella. Lo sé. Todavía podría completar la misión. Podrías. Anthony no alcanzó su arma, no se inmutó, solo sostuvo su mirada con esos cálidos ojos marrones, pero no lo harás. ¿Cómo lo sabes? Porque estás aquí, porque me seguiste a ese búnker en lugar de hacer el disparo, porque miraste las órdenes de Bok y elegiste quedarte con los niños en su lugar. Sonrió, cansado pero genuino, porque eres mejor que lo que te hicieron ser. Las lágrimas amenazaron. Sirala no había llorado desde el entrenamiento básico cuando le habían condicionado las emociones fuera de ella, pero ahora, enfrentada a este humano imposible que no la veía como un arma sino como una persona capaz de elegir, los muros se derrumbaron. Nunca dejarán de cazarnos, dijo ella. Probablemente no. Seremos forajidos, fugitivos. Sí, y probablemente moriremos tratando de robar ese transporte. Una posibilidad clara. Anthony se puso de pie ofreciéndole su mano, pero moriremos tratando de salvarlos, eso vale algo. Sirala miró su mano, miró a los niños que confiaban en ambos, miró el futuro que ella pensaba que estaba predeterminado y el nuevo que estaba tomando forma. Tomó su mano y dejó que él la levantara. Por un momento estuvieron cerca, el calor de él irradiando contra ella, su pulso visible en su garganta, frágil, mortal, imposiblemente valiente. Gracias, dijo ella en voz baja, ¿por qué? Por no ser el monstruo que me dijeron que eras. La sonrisa de Anthony era triste. Todavía soy bastante monstruoso cuando necesito serlo, ya lo verás. De afuera llegó el sonido distante de motores, el equipo de asalto acercándose. Hora de moverse, dijo Anthony, pero no soltó inmediatamente su mano. Ella tampoco. El momento se alargó preñado de posibilidades para las que ninguno de los dos tenía palabras. Entonces Kale gritó y el hechizo se rompió. Reunieron a los niños y salieron, dos guerreros unidos por elección en lugar de por órdenes, dirigiéndose hacia una guarnición que planeaban robar con nada más que coraje y desesperación.
Detrás de ellos, las ruinas de la fábrica quedaron vacías. Por delante, esperaba lo imposible. La guarnición apareció a través de la neblina de la mañana como una fortaleza, todo ángulos agudos y posiciones defensivas. Sirala contó 4 torres de vigilancia, una puerta reforzada y emplazamientos de armas pesadas cubriendo los accesos. 20 personas, había estimado Anthony. Mirando las defensas, ella revisó eso hacia arriba. 30 tal vez más. Esos son muchas armas, murmuró Anthony desde su punto de observación. Habían dejado a los niños escondidos en una alcantarilla de drenaje a 2 kilómetros atrás, con Cale haciendo guardia. Sirala le había dado al chico su arma de mano de respaldo, un gesto que le habría costado un consejo de guerra hace un día. Ahora simplemente se sentía correcto. El transporte estará en el hangar central, dijo ella, estudiando el diseño. Un transbordador atmosférico, probablemente clase Cuervo, rápido y maniobrable pero con blindaje ligero. Puedes volarlo, si podemos llegar a él, si los códigos de seguridad no han sido cambiados, si sobrevivimos al llegar allí. Ella lo miró. Esto es una locura, Anthony, incluso para los humanos. Tienes una idea mejor, ella no la tenía. Anthony sacó artículos de su mochila, cable de cobre, un encendedor químico, 3 celdas de energía recuperadas y lo que parecía adhesivo industrial. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Su plan era una locura absoluta. También era tácticamente brillante de una manera caótica y humana que hizo retroceder el entrenamiento militar de Sirala. No puedes hablar en serio, dijo ella. ¿Tienes algún problema con las explosiones de polvo? Tengo un problema con cada parte de esto. Bien, significa que es lo suficientemente loco como para funcionar. Anthony revisó su rifle. Los militares drexianos se entrenan para amenazas organizadas, ataques coordinados, tácticas adecuadas. Su sonrisa era salvaje. Los humanos no peleamos limpio, peleamos para ganar. 20 minutos después, Sirala entendió lo que él quería decir. La primera explosión provino de la zona de motores, una carga hueca que Anthony de alguna manera había colado en posición, encendiendo las reservas de combustible. Los soldados drexianos salieron a raudales de los cuarteles, apresurándose a contener las llamas. La segunda explosión golpeó la matriz de comunicaciones. La tercera acabó con el empalme principal de energía. Anthony se movía a través del caos como un fantasma, plantando cargas, cortando cables, creando fallos en cascada en la infraestructura de la guarnición. No intentaba matar a nadie, solo sembrar confusión. Tácticas de terror. Sirala proporcionó apoyo de precisión, su rifle derribando sistemas de vigilancia y emplazamientos de armas. No a los operadores, ella había trazado una línea ahí, no mataría a su propia gente a menos que fuera absolutamente necesario, pero sí al equipo. Cegarlos, ensordecerlos, darles miedo. La guarnición descendió al pandemonium. Ahora, Anthony corrió hacia el hangar, y Sirala lo siguió. Llegaron juntos a la entrada, 3 guardias adentro, corriendo a sus posiciones. Anthony arrojó una granada aturdidora, equipo militar humano, devastador para las ópticas drexianas. Sirala se movió a través de la desorientación, desarmando a los guardias con golpes precisos. Sin bajas, solo soldados inconscientes que se despertarían con dolor de cabeza. El transporte estaba en el centro del hangar como una salvación, elegante, angular, armado con cañones ligeros. Ponlo en marcha, Anthony ya se estaba moviendo hacia la entrada, colocando la última de sus cargas. Yo te ganaré tiempo. Sirala corrió hacia la cabina. El panel de acceso reconoció sus datos biométricos. Aún no la habían purgado de todos los sistemas. Se subió al asiento del piloto, las manos volando sobre los controles desconocidos. Ella era infantería, no piloto, pero el entrenamiento cruzado de Valkyria cubría operaciones básicas. Los motores cobraron vida con un gemido. Afuera, el fuego de pulso estalló. Anthony había tomado posición detrás de un contenedor de carga, disparando fuego de supresión contra la fuerza de respuesta de la guarnición. Pero estaba solo, superado en armamento, y los refuerzos drexianos estaban inundando el patio. Un soldado de armas pesadas emergió llevando un lanzador montado en el hombro, artillería antivehículo. Anthony, gritó Sirala, pero su advertencia se perdió en el ruido.
El humano vio la amenaza, vio el arma apuntándole, vio el final inevitable. No corrió. En lugar de eso, cargó. Sirala observó horrorizada cómo Anthony corría directamente hacia el soldado pesado, disparando el rifle en ráfagas controladas, loco, suicida. El lanzador del soldado ya estaba apuntando, el dedo en el gatillo. Anthony se dejó caer y se deslizó, su impulso llevándolo bajo el arco de fuego del arma. Su mano se levantó con algo pequeño y metálico. La carga de pulso electromagnético se adhirió a la armadura del soldado con un chasquido magnético. El pulso detonó. El soldado pesado se derrumbó como un árbol talado. Pero el impulso de la carga había llevado a Anthony a la zona de muerte. El fuego de pulso convergió en su posición. Rodó detrás de los escombros, pero Sirala podía ver sangre, podía verlo moverse más lento. Herido. El transporte estaba listo. Sirala tomó una decisión que la habría hecho ejecutar por cualquiera de los dos bandos. Hizo pivotar el transbordador, apuntando sus cañones ligeros hacia el patio de la guarnición, no a los soldados, sino al suelo frente a ellos, tiros de advertencia que tallaron surcos fundidos en el pavimento. Las fuerzas drexianas se dispersaron. Anthony se movió. Estaba de pie, corriendo con un andar cojeante, a 20 metros, 15. El fuego de pulso lo siguió, los disparos chispeando contra el suelo en sus talones. A 10 metros, una ronda lo alcanzó en la pierna, cayó pesadamente. El mundo de Sirala se redujo a un solo punto. Abandonó la cabina, tocando el suelo corriendo. El entrenamiento decía quédate con el transbordador. La lógica decía que ya estaba muerto. Todos los instintos de supervivencia gritaban retirada. Ella corrió hacia él de todos modos. El fuego de pulso siseaba más allá de su cabeza. Devolvió el fuego sin apuntar, solo disparando lo suficiente para hacerlo retroceder. Alcanzó a Anthony, lo agarró, lo levantó. Vete, jadeó él, busca a los niños. Calle. Ella lo arrastró medio cargándolo hacia el transbordador. Su peso no era nada. La adrenalina la hacía fuerte. Nos vamos juntos. Llegaron a la rampa. El fuego de pulso martillaba el casco. Sirala prácticamente arrojó a Anthony en la bahía de pasajeros, luego corrió hacia la cabina. El transporte se elevó sobre motores que gritaban. A través de la capota, Sirala vio a la guarnición movilizándose, vio a las baterías antiaéreas siguiéndolos, vio al líder de escuadrón Bok en el patio, apuntando directamente a ellos. Su boca se movió, formando palabras que ella no podía oír, pero que podía leer en sus mandíbulas. Sin sobrevivientes. Las baterías antiaéreas dispararon. Sirala lanzó el transbordador a una maniobra que hizo gritar a los motores, evadiendo la primera descarga. La segunda los alcanzó en el lado de babor. Las luces de advertencia estallaron en la consola. Nos dieron, gritó ella. Sigue adelante, Anthony se impulsó hacia adelante, con la sangre corriendo por su pierna, llega hasta los niños. Sirala apuntó el morro hacia la alcantarilla de drenaje y abrió los aceleradores al máximo. Detrás de ellos, la guarnición estalló en fuego coordinado. Adelante, 7 niños esperaban la salvación. El transporte cruzó aullando el páramo, dejando una estela de humo, llevando a 2 forajidos que acababan de declarar la guerra a un imperio. El transporte no iba a lograrlo. Sirala podía leerlo en los indicadores de daño, sentirlo en la forma en que tartamudeaban los motores. Habían comprado tal vez 10 minutos de tiempo de vuelo antes de un fallo catastrófico, justo lo suficiente para llegar a los niños. No lo suficiente para escapar, Anthony trabajaba en su pierna en la bahía de pasajeros, aplicando un torniquete con manos temblorosas. La bala había atravesado limpiamente, bueno para evitar daño óseo, malo para la pérdida de sangre. «¿Qué tan malo?», gritó Sirala hacia atrás. «Viviré». Su voz estaba tensa por el dolor. «Concéntrate en volar». La alcantarilla de drenaje apareció adelante. Sirala bajó el transbordador con fuerza, el tren de aterrizaje apenas desplegado antes de golpear la tierra. El impacto los arrojó a todos hacia adelante. Cale, Anthony estaba de pie a pesar de su herida, cojeando hacia la rampa. Númerense, los niños emergieron de su escondite, apresurándose hacia el transporte. Cale los estaba reuniendo.
El arma de mano que Sirala le había dado, la sostenía con la debida disciplina del gatillo. Buen chico. Se amontonaron en la bahía de pasajeros. Mira aferrando su panel de datos, Hex con el kit médico, el niño pequeño buscando a Anthony con manos desesperadas, presentes y contados. Todos atados. Anthony hizo un recuento mientras Sirala ejecutaba diagnósticos. Los resultados eran peores de lo que temía. Fallo del motor de babor, brecha en el casco en 3 secciones, sistemas de navegación dañados y su sangre se heló. Algo en su voz le hizo mirar hacia arriba. Nos están rastreando. La guarnición lanzó naves de persecución. Ella sacó la pantalla táctica. 3 transbordadores de ataque, más rápidos y mejor armados, acercándose desde el norte. No podemos dejarlos atrás, no con este daño. Anthony estudió la pantalla. Ella observó los cálculos correr detrás de sus ojos, vio que llegaba a la misma conclusión que ella. Necesitaban un milagro. ¿Qué tan lejos hasta la frontera de la zona neutral?, preguntó. 40 kilómetros, pero los transbordadores nos alcanzarán en 5. Armas, cañones ligeros, tal vez 20 disparos en total antes de que se agoten las células de energía. Puedes darles, no mientras vuelo. Necesitaría estar estacionaria y eso significa que nos convertimos en un blanco fácil. Anthony miró a los niños, a Kale tratando de consolar al niño que lloraba, a Mira sosteniendo la mano de Hex, a la familia que habían construido a partir de los escombros de la guerra. Su expresión se volvió distante, calculadora. No, dijo Sirala leyendo su intención, ni se te ocurra. Hay un cañón pasado 10 kilómetros al este, lo suficientemente estrecho para crear un cuello de botella. Anthony, tú lleva a los niños a la frontera, yo los atraeré al paso, los mantendré allí tanto como pueda. Eso es un suicidio. Eso es darte tiempo para escapar. Él ya se estaba moviendo, revisando su rifle, cargando la última de sus cargas. Una vez que cruces la frontera, envía una señal a los servicios de refugiados. La embajada calvoriana los acogerá. Tienen protocolos. Sirala lo agarró del brazo. No te voy a dejar morir. Alguien tiene que quedarse. Sus ojos brillaban de fiebre, dilatados por la pérdida de sangre y la adrenalina. Mejor una muerte que 8. Entonces me quedaré yo. Estás herido. Apenas puedes caminar. Y tú eres la única que puede volar esta cosa a través de la frontera. Anthony sacó algo de su bolsillo. Un pequeño inyector lleno de líquido transparente. Además, tengo una ventaja. ¿Qué es eso? Un estimulante de combate. Adrenalina sintética mezclada con morfina y coagulantes. Adormece el sistema nervioso e inunda el cerebro de agresión. Su sonrisa fue terrible. Durante unos 30 minutos, seré todo lo que tu propaganda decía que son los humanos. Rápido, fuerte, demasiado enojado para morir. Y después de 30 minutos. Después de 30 minutos, no importa. Cargó el inyector en su antebrazo. Dile a los niños que siento no haber podido verlos llegar a salvo. Diles. Diles que los humanos no abandonan a su manada. Sirala sintió que algo se rompía dentro de ella. Anthony, por favor. Sirala, él tomó su rostro con una mano, el pulgar acariciando su mejilla. Tú me salvaste. En ese búnker, cuando elegiste bajar tu rifle, me salvaste la vida. Me diste algo que pensé que se había ido para siempre. ¿Qué? Esperanza, sonrió, triste y gentil. Esperanza de que podría valer la pena salvar esta galaxia. Le besó la frente. Un gesto tan tierno que destrozó su compostura por completo. Luego golpeó el disparador de la rampa y saltó. Anthony, él tocó el suelo corriendo, imposiblemente rápido a pesar de su herida. La adrenalina ya estaba trabajando, empujando su fisiología humana más allá de sus límites normales. Se dirigía al cañón, desenfundando su rifle, gritando un grito de guerra humano que hizo eco por el páramo. Los transbordadores de persecución cambiaron de rumbo, siguiéndolo. Sirala se quedó congelada, dividida entre el deber y el deseo, entre las vidas de los niños y el humano que le enseñó lo que significaba elegir. Por favor, susurró Kale, por favor no lo dejes morir solo. Pero Anthony ya se había ido,
corriendo hacia el cañón con 3 transbordadores de ataque en su rastro. Sirala selló la rampa, despegó, apuntó el transbordador averiado hacia la frontera, y mientras volaba lo escuchó: el trueno distante de las explosiones, el crujido de las armas de pulso, el sonido de un humano luchando contra el odio de todo un imperio. Luchando para ganarles tiempo. Luchando para demostrar que a veces una persona puede marcar la diferencia. Luchando porque eso es lo que hacen los humanos. Resiste, susurró ella, aunque él no podía oírla. Solo resiste. La frontera de la zona neutral apareció por delante. Detrás de ellos, el cañón estalló en llamas. El centro de procesamiento de refugiados estaba limpio, estéril y completamente equivocado. Sirala se sentó en la zona de espera mientras los funcionarios calvorianos procesaban las solicitudes de asilo de los niños. A través de la pared transparente podía verlos. Kale explicándole su situación a un traductor, Mira aferrando su panel de datos como un salvavidas, el niño pequeño durmiendo en los brazos de un técnico médico. A salvo. Estaban a salvo. Y Anthony estaba muerto. Ella había visto el cañón desde la órbita mientras la nave patrulla calvoriana los escoltaba a la estación. Vio la devastación, los transbordadores estrellados, el cráter donde algo había hecho una última resistencia. Sin sobrevivientes. El informe oficial había sido clínico: combatiente no identificado neutralizado. Las fuerzas de persecución drexianas sufrieron pérdidas catastróficas: incidente cerrado. Combatiente no identificado. Como si hubiera sido nadie, nada, solo otra baja en una guerra que trituraba vidas y lo llamaba progreso. S.R. a Sirala, ella levantó la vista. Un oficial médico calvoriano estaba frente a ella, panel de datos en mano. Los niños preguntan por usted. Quieren despedirse antes de que los transfiramos a los servicios familiares. Despedirse, porque ella no podía quedarse, no podía pedir asilo para sí misma. Era militar drexiana, una agente conocida, un riesgo de seguridad. Los calvorianos habían sido claros. Entregue a los niños a salvo y luego váyase. Sirala entró en la sala de procesamiento. 7 pares de ojos se volvieron hacia ella. Te vas, dijo Kale. No era una pregunta. Porque eres un soldado, la voz del chico era acusatoria, como los que mataron a nuestras familias. Sí, pero nos salvaste. Anthony nos salvó. Las lágrimas surcaban el rostro de Kale. ¿Por qué la gente buena no se puede quedar? Sirala no tuvo respuesta. Mira se acercó extendiendo su panel de datos. Anthony hizo esto para ti. ¿Qué? Lo grabó antes del cañón, me hizo prometer que te lo daría. Con manos temblorosas, Sirala tomó el dispositivo, presionó reproducir. El rostro de Anthony apareció, magullado y ensangrentado pero sonriendo. Hey, Valkyria, si estás viendo esto significa que no lo logré, significa que los niños están a salvo contigo. Su imagen parpadeó. Necesito que sepas algo. Me diste el mejor regalo que alguien me ha dado jamás. Elegiste ser mejor que lo que te hicieron ser. Eso requiere más coraje que cualquier cosa que yo haya hecho. También grabé otras cosas, historias humanas, canciones, chistes estúpidos para los niños, para que recuerden que a las personas de diferentes mundos les puede importar un bledo el otro. Su sonrisa se volvió triste. Cuida de ellos. Diles que su tío Anthony los amaba. La grabación terminó. Sirala se quedó congelada, la voz de Anthony resonando en su memoria. Entró un oficial calvoriano. S.R. a Sirala, su transbordador está listo. Tiene que esperar. Una voz nueva, aguda por la autoridad. Un humano entró en la habitación. Era mayor, con sienes grises, vistiendo un traje civil con porte militar. Detrás de él había 2 guardias armados. Soy el capitán Marcus Webb, cuerpo expedicionario de ayuda humana. Estudió a Sirala con los mismos ojos calculadores que Anthony había poseído. Me han dicho que cruzaste a 7 huérfanos de guerra a través de territorio hostil con nada más que un transbordador averiado y mucho coraje. Anthony los trajo. Yo solo volé. Anthony Harris, ingeniero de combate, 3er Regimiento Colonial, la expresión de Webb se suavizó. Lo hemos estado buscando durante 9 meses. Estaba catalogado como desaparecido,
presuntamente muerto. Ahora confirmado muerto, sí, Webb miró a los niños, pero salvó 8 vidas. Es lo que cuenta. Por derecho, debería tenerla detenida como combatiente enemiga. Sirala no dijo nada, pero también es la persona que eligió proteger los intereses humanos cuando su propio gobierno le ordenó matarlos, que arriesgó su vida por niños que no eran de su especie, por quien Anthony confió lo suficiente como para morir. Webb le tendió un panel de datos. Estoy autorizado a ofrecerle asilo, ciudadanía plena en los territorios aliados de los humanos. A cambio, trabajará con nosotros, ayudando a niños refugiados como estos a la transición hacia la seguridad, enseñando a los agentes cómo pensar como valquirias para que podamos contrarrestarlas mejor, siendo un puente entre especies. ¿Por qué confiaría en mí? Porque Anthony lo hizo. Webb señaló a los niños, porque ellos lo hacen, porque todos merecen la oportunidad de ser mejores que aquello para lo que fueron hechos. Sirala miró el panel de datos, a los niños, al futuro que creía imposible. ¿Qué hay de ellos? Ella señaló a los huérfanos. Se quedan con usted, si usted los quiere, si ellos la quieren a usted. La sonrisa de Webb era comprensiva. Los humanos tenemos esto de las familias adoptivas, de elegir a tu tribu. Creo que Anthony lo aprobaría. Cale dio un paso adelante. Te quedarás, por favor. Otras 6 voces se unieron a su coro. Sirala sintió que un calor se extendía por su pecho. El mismo calor que había sentido cuando Anthony había tocado su piel, cuando había elegido protegerla a pesar de tener todas las razones para no hacerlo. Vínculo de manada, lo había llamado él. Ella lo entendía ahora. Sí, susurró. Me quedaré. Los niños estallaron en una celebración de alivio. Webb sonrió y los dejó con su reunión. Más tarde, después de que se completó el procesamiento y los niños se instalaron en una vivienda temporal, Sirala se quedó en la cubierta de observación de la estación. A través del ventanal, Ket 7 era visible, una joya púrpura contra la oscuridad. En algún lugar allá abajo, en un cañón tallado por la violencia, Anthony había hecho su última resistencia. Pero no se había ido, no realmente. Él vivía en el coraje recién descubierto de Cale, en la cuidadosa compasión de Mira, en la creciente confianza del niño pequeño, en 7 niños que habían aprendido que la galaxia podía ser amable. En la propia Sirala, que había aprendido a elegir, el ventanal reflejaba su imagen, rasgos drexianos, piel violeta, pero ojos que albergaban algo nuevo. Esperanza, gracias, susurró al planeta de abajo, por mostrarme lo que los humanos realmente son. Detrás de ella se acercaron pasos, Cale incapaz de dormir. Cuéntame una historia, pidió el chico, una de Anthony. Sirala se arrodilló, sacando el panel de datos de su bolsillo. Juntos, se desplazaron a través de las grabaciones que Anthony había dejado, mitos humanos y leyendas de la Tierra y cuentos de personas que habían elegido ser héroes. Mientras el amanecer artificial despuntaba sobre la estación, Sirala comenzó a leer, y en algún lugar de la vasta oscuridad entre las estrellas la galaxia giraba, ignorante e indiferente. Pero en un pequeño rincón de ella, 2 especies aprendieron a ser familia. Porque un humano había sido lo suficientemente terco como para demostrar que la compasión era más fuerte que el odio. Que la elección importaba más que la programación. Que incluso en las ruinas de la guerra, algo hermoso podía crecer. Los niños durmieron pacíficamente esa noche, soñando con el hogar. Sirala montaba guardia como lo haría el resto de su vida. Y la última lección de Anthony seguía viva: los humanos no abandonan a su manada. Ella tampoco lo haría. Y eso nos lleva al final de la historia de hoy. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar, realmente lo aprecio. Este canal se trata de ciencia ficción original enfocada en los humanos, y cada historia se presenta como parte de una colección más grande. Si les gustaría continuar, hay otra historia de este canal en pantalla ahora mismo que encaja perfectamente junto a esta. Siéntanse libres de saltar a esa a continuación, y los veré allí. Descargo de responsabilidad. Este vídeo es una obra de ficción del género de ciencia ficción. Todo el contenido, los personajes, los escenarios y los acontecimientos son producto de la imaginación. Creados únicamente con fines de entretenimiento.